Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del Seminario Identidad, Cultura y Sociedad, un espacio desde la UDIR para imaginar nuevos mundos. En esta ocasión tenemos el gusto y el agrado de contar con la participación de la doctora Rian Lozano, quien es investigadora titular A de tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ella estudió la licenciatura en Historia del Arte y se doctoró en Filosofía por la Universidad de Valencia. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Rennes II. Ha realizado estancias de investigación en Goldsmith College de la Universidad de Londres y en el programa universitario de estudios de género, ahora Centro de Investigaciones en Estudios de Género de la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Rian imparte clases de posgrado en la UNAM, coordina el área de artístico-pedagógica del proyecto Mujeres en Espiral del CEFERESO de Santa Marta, Acatitla. También ha trabajado como curadora independiente y crítica de arte. En 2010 trabajó en el Departamento de Curaduría de Manifiesta 8, la Bienal Europea de Arte Contemporáneo. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales especializadas y catálogos de exposiciones. En 2010 publicó el libro Prácticas Culturales Anormales, un ensayo altermundializador, editado por el PUEG de la UNAM. En 2012 editó, junto con Marisa Velastegui-Goitia, Pedagogías en Espiral, Experiencias y Prácticas. En 2015 editó el número 8 de la revista digital de literatura comparada Extravío, Visualidades Descoloniales, publicada por la Universidad de Valencia. Coordinó junto con la doctora Débora Dorotinsky el libro Culturas Visuales desde América Latina, publicado en 2012 por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El trabajo de Rian se centra en el análisis desde la cultura visual y los feminismos, de la práctica culturales anormales no normativas y sus conexiones con la pedagogía, la creación de otras epistemologías, la acción política, las visiones desde el sur, las nociones de representación y poder y el análisis crítico de las herencias culturales. Y hoy tenemos el gusto de contar con su presencia para compartirnos justamente esta charla basada en el libro que coordinó con la doctora Débora, Culturas Visuales desde América Latina, Escalofríos Visuales y otros gestos asociados a las imágenes. Rian, bienvenida y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Gracias a los colegas que están conectados. Me da mucho gusto estar acá. Voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Se ve, verdad? Listo. Bueno, pues quería comenzar de nuevo agradeciendo mucho a este seminario, al Seminario Identidad, Cultura y Sociedad de la UDIR, por la invitación a participar en esta edición que además lleva un título tan inspirador, esta cosa de imaginar nuevos mundos. Muchas gracias al doctor Mario Martínez, también al maestro Javier Mimeza por la invitación, por ponernos en contacto y por el interés por llevar a cabo esta presentación. La verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de presentar yo en particular por primera vez este libro en este contexto, con colegas de la UDIR, que es un libro que desde luego tiene que ver con imágenes y con su potencial también para imaginar y con ello intervenir en este mundo, y esperemos que también con la potencia para producir otros mundos, que no sé si serán nuevos, pero por lo menos con la voluntad decidida de que sean mejores para la mayoría de los habitantes de este planeta. Lo que quiero hacer es comenzar compartiéndoles que, a pesar de que es un libro casi recién salido de imprenta, salió hace 4 meses ahora, en realidad es un volumen que recoge el trabajo muy largo, un trabajo al que además le tengo mucho cariño y también mucha gratitud por diferentes motivos. Y es que, bueno, se trata de un libro que se relaciona directamente con mi llegada al Instituto de Investigaciones Estéticas, hace ya 7 años, cuando concursé una plaza justo de culturas visuales con un enfoque latinoamericanista. Y que además acabó al final materializándose en forma de una colaboración, de esta colaboración con una gran colega y amiga del mismo instituto, Débora Dorotinsky. Además, pues una especie de guía en todo este tiempo, ¿no? Una maestra, podría decir, justo en relación a las lecturas sociales de la visualidad, que es algo de lo que también va este libro. Y que de alguna manera la propia Débora es responsable de que apareciera el volumen antes incluso de que ninguna de las dos supiéramos, ni siquiera imagináramos que lo íbamos a hacer y que lo íbamos a hacer juntas. Y es que Débora, junto con Marisa Velastegui-Goitia, cuando entonces era directora del Programa Universitario de Estudios de Género, crearon allá por el año 2008 un seminario colectivo de posgrado entre el PUEG y el Instituto, llamado Cultura Visual y Género. Y fue un espacio que muy generosamente me ofrecieron, me donaron de alguna manera cuando yo llegué a la UNAM,
y del que desde entonces me hice cargo, ocupándome de la coordinación en colaboración con otras compañeras y amigas. Este seminario, Cultura Visual y Género, ha sido impartido por 10 años consecutivos en la UNAM. Por él han pasado cientos de alumnos, y esto de cientos no es una exageración, es cierto que hemos tenido una matrícula enorme a lo largo de todos los semestres. Y bueno, lo digo como introducción porque ha sido, como vamos a ver, una de las razones fundamentales para querer o para tener que, para vernos en la obligación de hacer este libro. Entonces, lo que voy a hacer en este ratito que vamos a compartir es presentarles de algún modo la vida de esta compilación antes de ir a imprenta. Algo así como el recorrido que hemos tenido que pasar para completar estas 431 páginas que conforman el volumen. Y lo voy a hacer así porque en su origen, perdón, como van a ver, aparecen conversaciones que creo que son interesantes, son discusiones en realidad colegiadas sobre las propias disciplinas, creo que nos pueden servir también para mantener un diálogo hoy. Disciplinas que, bueno, nos van de la historia del arte a los estudios culturales, a la antropología visual, a nada de esto. Y además porque creo que contar esta historia, la historia previa a la imprenta, puede ayudar, espero, a despertar el interés y la curiosidad por leer después los artículos que lo componen. El libro es un libro publicado en papel, pero también está disponible con descarga gratuita en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas. A veces no se ve bien, pero es en este iconito donde pone PDF, ahí se pincha y baja el libro electrónico completo. Bueno, me gustaría entonces empezar por el principio. Historia del arte y escalofríos visuales. Hace ya más de una década, hace casi 15 años, en el contexto de mi investigación doctoral, empecé a trabajar con ciertas prácticas culturales que me parecía que no cabían en el discurso disciplinario en el que yo me había formado, la historia del arte, como decía Mario en la presentación hace un momento. Partiendo de las sospechas de que ni la noción de arte ni su historia eran en realidad tan universales, ni tan neutras, ni su apreciación estética tan desinteresada, ni la conformación de la idea del gusto tan relativa, porque bueno, me quedaba claro que había gustos buenos y había gustos malos, empecé entonces, como muchas otras, a darme cuenta de que necesitaba otro tipo de análisis, otras metodologías de trabajo que me ayudaran a pensar este mundo saturado de imágenes y de producciones vertiginosas de sentido. Un mundo donde además algunas representaciones visuales causaban sensaciones físicas, luego entendí que también eran epistemológicas, como diría Martín Barberó, sensaciones que provocaban auténticos escalofríos por sus contenidos racistas, sexistas, clasistas, homófobos, transfobos, etc. Así me encontré con literatura y autores claves como aquel texto, ahora ya suena viejo, de Visual Culture, Images and Interpretations, publicado en 1994, por los historiadores del arte Norman Bryson, Michael Ann Hawley y Kate Moxey. Este volumen del 94, conformado por contribuciones de autores muy diferentes, mostraba una tendencia que se alejaba de la historia del arte tradicional, entendida como el registro, digamos, de la creación de obras maestras y canónicas, y se expandía en cambio hacia la comprensión más amplia de las imágenes y sobre todo de su significación cultural, teniendo muy en cuenta las circunstancias históricas en las que habían sido creadas y ampliando su radar de análisis y de interpretación hacia imágenes y producciones no necesariamente enmarcadas en eso que tradicionalmente habíamos considerado arte. Por ejemplo, una campaña de concienciación aparecida en los autobuses de Ciudad Universitaria. Además, el paso por otras lecturas y el contacto con autores importantes para el campo, Edith Rogoff, Amelia Jones, etc., me acercaron a este marco que de momento vamos a llamar, entre comillas, interdisciplinario. Un marco que efectivamente iba a posibilitar un tránsito desde el análisis del valor estético de las obras, y no olvidemos que soy historiadora del arte o me formé como historiadora del arte, desde el análisis del valor estético, decía, hacia los usos culturales de las imágenes y la conformación de eso que llamamos modos de ver. Un gesto que además apostaba por cuestionar el papel que históricamente tuvieron la estética y la historia del arte en la conformación de eso que luego llamaríamos la visión hegemónica del mundo. Con toda esta literatura bien leída, con mi tesis doctoral ya presentada, aterricé hace 12 años en las aulas del posgrado de la UNAM, primero como investigadora del PUEG y unos años después como investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y fue en este nuevo contexto cuando ocurrieron dos cosas importantes que me gustaría compartirles para seguir narrando la historia de este libro. La primera tiene que ver, como les dije, con esa herencia, cuando llegué a la UNAM, del curso de Cultura Visual y Género impulsado unos años antes por Marisa Belaúnde y Débora Dorotinsky.
Este espacio que ha sido un lugar vital para mi carrera académica, y cuando hablo de carrera académica me refiero a ese binomio, en mi caso, indisociable entre investigación y docencia. Este espacio, decía, me sirvió durante mucho tiempo como un lugar para poner en práctica las posibilidades de los estudios de culturas visuales, entendidos como una alternativa metodológica para estudiantes que trabajaban el amplio mundo de las imágenes, más allá de las bellas artes, más allá incluso de la propia noción de arte, y también como un camino adecuado para analizar y visibilizar que existen otras formas de ver y de mirar, y que hay otras maneras de presentar el mundo y de crear sentidos. Durante los primeros años de enseñanza en este curso, nuestra bibliografía había estado presidida por las grandes compilaciones anglosajonas. Esas que yo había leído además no hacía mucho y que de algún modo me habían salvado de mi propia angustia disciplinar. Así, con estos libros de cabecera, como explicamos Débora y yo en la introducción de este libro, encontrábamos que las discusiones en nuestros salones de clase estaban animadas no solo por las introducciones, que efectivamente son excelentes, de esas grandes compilaciones editadas por Nicholas Mirzoeff, Iris Rogov, Kit Moxey, Amelia Jones, entre otros, sino que además, sorprendentemente, acabábamos en el salón de clase debatiendo sobre las producciones visuales de maorís en el Pacífico Sur, sobre la conformación de sentido de la diáspora africana en el continente europeo, o por citar solo un ejemplo más, sobre la producción de memoriales en honor a los veteranos de Vietnam. Al acabar algunas de estas discusiones, de nuevo aparecía la sacudida, ese escalofrío. ¿Y dónde quedan las experiencias de América Latina? ¿Hay estudios visuales aquí? ¿Qué pasa con nuestros memoriales? ¿Qué leemos en las imágenes que nos rodean? ¿Qué leemos, por ejemplo, en este perfil de la campaña Nuestro amigo es un narco, impulsada desde la Rectoría de la UNAM en febrero de 2018, como respuesta además a la creciente presencia de narcomenudistas en el interior del campus de CEU y el aumento, según decían las autoridades, de episodios de violencia? ¿Podríamos hablar de culturas visuales latinoamericanas? Imágenes como esta, que nos acompañaban en nuestros trayectos hacia el salón de clase, en el Pumabús y de vuelta a casa, y también este tipo de preguntas lanzadas por las estudiantes, nos interpelaban año tras año, semestre tras semestre tras semestre. Parecía que no teníamos escapatoria, teníamos que hacer nuestra propia compilación, un volumen que sirviera, entre otras cosas, para el libro de texto de nuestras clases. La segunda cosa muy importante que ocurrió, y que también está en la base o en el origen de este libro, fue que en otoño del 2015 los investigadores del instituto, al que yo apenitas me acababa de incorporar, nos reunimos para trabajar y para pensar de manera colegiada en nuestra disciplina, en la historia del arte, y en la propia conformación de las áreas de nuestro instituto, nuestro lugar de trabajo, que está dividido todavía hasta hoy en arte indígena, virreinal, moderno, contemporáneo, teoría del arte y técnicas y materiales. En este contexto, Débora Dorotinsky, Nacheli Jiménez, Iván Ruiz y yo misma hicimos la propuesta a nuestros colegas para crear un área específica de estudios de cultura visual. Cabe resaltar que 3 de nosotros, Nacheli, Iván y yo, habíamos concursado muy recientemente 3 plazas con orientación justo en cultura visual. En la presentación, los 4 mostramos el interés por conformar un espacio académico transversal que estuviera compuesto por especialistas de las diferentes áreas para poder pensar de manera colectiva en la vida de las imágenes. Es decir, un lugar donde analizar el papel de la imagen, entendida así, en general, no solo como obra de arte, y algo que de algún modo nos parecía que equivalía a preguntarse por la agencia de la propia imagen, ¿no? Algo que nos llevaba a cuestionar qué hacen las imágenes. Una primera pregunta que después veríamos que nos llevaría, siguiendo el desplazamiento iniciado por Jesús Martín Barbero en la década de los 80 del siglo pasado, a preguntarnos ya no solo qué hacen las imágenes, sino qué hace la gente con lo que ve, qué hacemos con lo que vemos, con imágenes como esta que tienen en pantalla. El caso es que las respuestas que obtuvimos de nuestros colegas, aunque fueron muy variadas, compartieron todas un tono muy crítico. Los argumentos fueron, por un lado, que en el contexto específico de la UNAM, los estudios de historia del arte, con el Instituto de Investigaciones Estéticas a la cabeza, ya contemplaban el estudio de la imagen, la visualidad y la vida sociocultural de ambas, señalando además acertadamente los lazos estrechos que en el contexto mexicano la disciplina guardó desde comienzos del siglo XX con otros campos de trabajo como la arqueología o la antropología. Y señalando además, por otro lado, este era el segundo argumento, que había cierta desconfianza ante la creación de un campo de estudio que implicaba adoptar una moda académica que se leía como anglosajona y que parecía acercarse demasiado a la heterogeneidad de los temidos por algunos estudios culturales. A pesar de este gran fracaso, fue un gran fracaso lo que nos ocurrió ahí en relación a la constitución de un nuevo campo de estudio en términos administrativos, desde entonces es cierto que muchos hemos sido los colegas que hemos compartido inquietudes, investigaciones y docencia
poniendo en el centro el interés por este estudio de las imágenes y sus tránsitos. Y es así como surge esta publicación. Una publicación que van a ver cuando puedan ojear sus páginas, lejos de insertarse en el acalorado debate sostenido desde la década de los 90 por la búsqueda de una definición exacta, esa que nos diga qué es exactamente los estudios de culturas visuales, trata en cambio de dar cuenta de cómo el análisis de las culturas visuales supone una estrategia, un gesto, como dice Esther Gavara en el artículo que abre el volumen, fundamental para el estudio de nuestro contexto. Después de un trabajo muy intenso, las coordinadoras nos dimos cuenta que hacer un libro sobre culturas visuales en América Latina no podía en ningún caso pasar por encontrar una sola definición del área de trabajo y tampoco por convenir una respuesta unívoca a esas preguntas de partida que nos hacíamos. Es por esto que encontramos pertinente compilar un volumen que funcionara como una colección de artículos, tanto de carácter teórico, como también otro tipo de ensayos que están basados en casos de estudio muy específicos y que pudieran servirnos para introducir esos diversos modos de hacer en la región desde esta perspectiva que además es tan poco disciplinable. Hoy, con la perspectiva que nos dan ya los años de trabajo en el campo y también el tiempo de larguísima cocción que ha tenido este libro, podemos afirmar que sí, efectivamente los estudios de caso son una metodología productiva y muy eficaz para el trabajo de las culturas visuales también en el contexto latinoamericano. Y esto explica que incluso en el artículo introductorio que firmamos las dos compiladoras, las dos coordinadoras, Débora y yo, las páginas centrales estén dedicadas al análisis de esta silueta. Una imagen que ya les he contado fue parte de una campaña impulsada desde la Rectoría y que nos acompañó y nos perturbó en los meses de formación del volumen. Una imagen que fue parte del campo visual que compartíamos con otros colegas, estudiantes, trabajadores de la UNAM, miembros todos de esta comunidad universitaria. No me voy a detener mucho en el análisis, en el artículo, en la introducción del libro aparece de forma detallada, como les digo, pero sí me gustaría, como para no dejarlo demasiado descolgado, explicar que esta silueta apareció, como ven en esas tres tomas, como portada de Gaceta UNAM, apareció en diferentes pumabuses dentro de Ciudad Universitaria y también en algunas facultades y otros espacios de la UNAM, impresa, como ven ahí en mantas. Y a nosotras su presencia escalofriante, perturbadora, nos sirvió para demostrar la importancia de entender cómo las imágenes producen y reproducen sistemas de representaciones cargados de prejuicios sociales y raciales, desde luego también sexistas, y nos sirvió para entender cómo nosotras, historiadoras del arte atentas a los usos sociales de la imagen, también teníamos que encargarnos de analizar este tipo de representaciones en principio no artísticas. Y nos sirvió además para demostrar que para hacerlo, la historia del arte necesariamente tiene que recurrir a otras intervenciones disciplinares provenientes de ciencias tan diversas como en el caso concreto de este perfil de un joven rapado, racializado y criminalizado, ciencias que decía como la criminalística, con sus herencias de la frenología, la anatomía comparada, el estudio de los fisonotrazos, la tipificación de poses en imágenes populares o incluso los estudios descoloniales. Como ven en el título de la obra, Culturas Visuales desde América Latina, decidimos mantener el plural, culturas visuales, para, por un lado, marcar esta multiplicidad disciplinaria y metodológica que caracteriza el campo, que es necesaria para análisis, digamos, profundos y complejos, y para, por otro lado, también, al mantener el plural, no borrar la amplia variedad de producciones de sentidos relacionadas con las diferentes formas de organización social, donde la producción de imágenes adquiere un papel protagonista. En este sentido, hablar de culturas visuales en plural supone tener en cuenta la variadísima producción de imaginarios en esta región, llamada América Latina y conformada por grandes diferencias y especificidades, a la vez que supone no pasar tampoco por alto la importancia de considerar la historicidad de las imágenes, su vida sociocultural en momentos históricos precisos. Quizá sea también necesario puntualizar, para acabar de revisar el título o de presentarles el título, que lejos de entender América Latina como una categoría homogénea o esencialista, la pensamos y la trabajamos como un lugar de enunciación en el que intersectan procesos históricos y políticos fundamentales, como las violencias, las heridas y las herencias coloniales, pero también las heridas y las violencias feministas y transfeminicidas, entre otras, violencias feminicidas, no feministas, al contrario, feminicidas y transfeminicidas, los procesos de racialización, las enormes desigualdades económicas y sociales, etc. Un lugar de enunciación que a su vez desata una serie de conformaciones visuales determinadas y unas posiciones también muy específicas
en relación a la producción del ver, en las que se incluyen, por supuesto, estrategias visuales de supervivencia y también de insurgencia. Hasta aquí lo que les quería contar de la vida anterior del libro, de sus orígenes. Ahora supongo que también les gustaría saber qué hay en el libro. Siempre he considerado que presentar un libro es una cosa muy difícil, porque cómo hablas de algo sin contarlo todo, ¿no? Al final de lo que se trata es que la presentación genere suficiente curiosidad y que den suficientes preguntas, ¿no?, por contestar para que el público después decida leerlo. Por eso también creo que es más interesante que los libros de una los presenten otras, con ojos menos apegados y menos encerrados en las 400 páginas y los 50 meses que este trabajo nos tuvo literalmente enganchadas a Débora y a mí. Pero bueno, en cualquier caso, y ya que me toca presentarlo, que además estoy muy contenta de hacerlo, ya lo he dicho al principio, me ha parecido buena idea transparentar con el índice que tienen en pantalla algunos otros intereses importantes que animaron la selección, porque bueno, pues como toda compilación está cargada de intereses que demuestran posiciones y lugares, digamos, de enunciación específicos. Unos intereses que, como van a ver, pasan por nuestra cercanía teórica y, por supuesto, también política con los feminismos, entendidos como propuesta política amplia, abierta a la lucha de las mujeres, de todas las mujeres, y cercana también a las reivindicaciones de la sexodisidencia, del transfeminismo, etc. Unos intereses que también, como se podrá intuir al leer los títulos de los artículos, se acercan a las inquietudes elaboradas por teorías y movimientos descoloniales y anticoloniales, también a los estudios de la imagen desde perspectivas antirracistas. Unos intereses que por último dejan ver lazos de afinidad, que son también lazos de amistad y de mucho afecto, con colegas de diferentes partes de la región latinoamericana y, y también de la comunidad latina en Estados Unidos. En ese sentido, me parece importante señalar que es un libro realizado por contribuciones de colegas y de amigas muy queridas, también muy admiradas, con quienes hemos estado trabajando durante los últimos años. Y déjenme añadir que creo que hacer esto hoy en la universidad, es decir, hacer que la guía sean los lazos de afecto más que los índices de impacto, es un acto realmente revolucionario. El libro, como ven en el índice, está dividido en 5 bloques. Voy a intentar ser rápida para pasar sobre todos ellos. El primero de ellos, bajo el título de Encuadres, recoge 2 textos fundamentales de carácter bastante teórico para entender el emplazamiento, digamos, historiográfico de los estudios de cultura visual, específicamente en el contexto latinoamericano. El que abre la compilación, el artículo de Esther Gavara, es una traducción de un texto que se publicó originalmente en inglés, no había traducción en español, y en él la autora explica los vínculos disciplinares tan variados de la cultura visual, que la cultura visual tuvo en su origen en América Latina, ¿no? Su acercamiento a los estudios culturales, pero también a la antropología, a los estudios de performance, para acabar además planteando los estudios del gesto, como ya los denomina, como un modo específico de abordar el análisis de la imagen y también de las prácticas artísticas contemporáneas en nuestra región. Por su parte, el texto de Cristian León, de la mano de las aportaciones del llamado giro decolonial, presenta el papel protagonista que las imágenes tuvieron durante el desarrollo justo de la empresa colonial como antecedente de eso que hoy conocemos como cultura visual global, y que es sin duda una de las características, digamos, propias, distintivas de esa formación de las visualidades latinoamericanas. El segundo bloque, modernidades, parte del análisis del uso de las imágenes en el largo siglo XIX, un momento capital para la definición de los proyectos modernos nacionales, donde la imagen y la conformación visual tuvieron también, como sabemos, un papel protagonista. Como se puede ver en la mayoría de los artículos recogidos en este segundo bloque, la producción gráfica a través de álbumes litográficos, revistas de moda, calendarios, fueron elementos constitutivos de esa cultura visual que tuvo, como podríamos decir, 2 formas de operar. Por un lado, producía nuevos estereotipos, generando otros modos de representación, como por ejemplo las representaciones de la mujer moderna, como muy bien nos presenta Georgina Gluckman en este artículo sobre una publicación argentina de principios del siglo XX, Vida femenina, o también los modos de representación del pasado glorioso indígena,
abordado por Carolina Vanegas en su artículo, o la representación de la nueva ocupación generizada de los espacios a partir, por ejemplo, del uso de la crinolina por parte de las mujeres, como explica María José Esparza en su artículo, con una investigación historiográfica y hemerográfica súper interesante de los calendarios de época en México. Entonces, por un lado, digamos, estos artículos recogidos bajo el englobe de la modernidad nos explican cómo aparecen la producción de nuevos estereotipos y también nuevas representaciones. Pero por otro lado, también vemos en los artículos de otros colegas cómo esta misma producción gráfica perpetuó o incluso acrecentó las relaciones desiguales existentes entre clases sociales y géneros, como podemos ver, por ejemplo, en el análisis de las imágenes de este álbum litográfico de trajes y costumbres en la provincia de Buenos Aires, de principios del siglo XIX en Argentina, analizado por Sandra Sir en su artículo, o bueno, otras imágenes que asentaban las bases de los procesos de racialización y explotación humana y natural que comenzaron desde el mismo siglo XVI y que son analizados, por ejemplo, con pinturas directamente extraída de la escuela quiteña en el artículo de Belén Romero Caballero. En el tercer bloque, englobado en este título de visualidades, feminismos y violencias, se agrupan 6 artículos heterogéneos ubicados cronológica y geográficamente en territorios tan diversos como el Brasil contemporáneo, el Brasil de comienzos del 20, el Caribe francófono en el 19, el norte de la República Mexicana o Puerto Rico en la actualidad. En común tienen, en cambio, el análisis de asuntos urgentes para nuestro contexto, relacionados con las múltiples violencias que atraviesan los cuerpos, especialmente los cuerpos de las mujeres, en su intersección además con las marcas de clase social, de raza, de géneros. De este modo, en este bloque encontramos análisis tan afinados como el que Lorraine Leur realiza de ciertas imágenes digitales que han circulado por redes sociales, como esta que ven en pantalla, y que, según palabras de la autora, producen la racialización de los cuerpos de mujeres en Brasil. Para ello, la autora retoma una categoría súper interesante de Saidilla Hartman, la vida póstuma de la esclavitud, para analizar específicamente el caso de la maternidad brasileña. También en este bloque van a encontrar personajes tan interesantes como la mujer de la esquina izquierda del cuadro que ven ahí, que se convierte en el texto de Fernanda Grigolín en la protagonista de una maravillosa ficción especulativa, en la que narra a partir de la imagen fotográfica, que en realidad es un frame de un vídeo de principios del siglo XX, en la que Fernanda narra justo el papel de las mujeres obreras brasileñas, activas en el anarcosindicalismo, pero invisibles en la historia oficial. También en este mismo bloque vamos a encontrar imágenes de las performances del puertorriqueño Mickey Negrón, o incluso de las activaciones de estos muros de réplica creados por Lorena Wolfer en 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, recogidos respectivamente en los artículos de Jaime Géliga, en el caso de Mickey Negrón, y de María Laura Rosa, en el caso de la obra de Lorena Wolfer. El siguiente bloque, el penúltimo, el bloque 4, recoge análisis de casos que además, creo que es interesante destacarlo, sientan las bases teóricas para proponer categorías de análisis que consideramos muy útiles para los estudios de las culturas visuales en nuestro territorio. Me refiero, por ejemplo, a esta propuesta de las visualidades diaspóricas que dan nombre al bloque y que es una fórmula, digamos, presentada por Luis Vargas en su texto, el que abre este capítulo, este bloque, dedicado a los usos de la imagen de Zapata dentro del movimiento de concesión de tierras en Nuevo México a finales de los años 60. Este bloque también viaja, como las imágenes errantes que analiza, por territorios y temas tan diversos en todos los sentidos, como el sur chicano de los Estados Unidos, con el trabajo sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, especialmente a través de la obra de Alma López, que trabaja en su artículo Cristina Serna, la experiencia lesbiana boricua en Filadelfia, a partir del capítulo firmado por Larry Lafontaine, o las configuraciones de travestismo cultural, que según argumenta Nina Heschel en su artículo, conformaron y conforman el Teatro Maya, un espacio inaugurado en el centro de Los Ángeles en 1927, donde el multiculturalismo y la producción de pasados remotos se performean, dice la autora, desde la propia propuesta arquitectónica, pero también desde la programación actual de los eventos de lucha babún.
Por último, el libro cierra como empezó, como empezaba también esta presentación, por las aulas de nuestra universidad. Y lo hace con un artículo titulado justamente Experiencia desde el aula. Como dije al comienzo de esta plática, para Débora y para mí, el salón de clase ha sido uno de los motores fundamentales de nuestro trabajo como investigadoras. Por ello nos pareció muy importante acabar el volumen dando cuenta de algunos de los resultados de la puesta en práctica de esta intervención de los estudios visuales en el marco de los seminarios de posgrado en Historia del Arte. Este es justo el papel que juega el último artículo, escrito por Ana Díaz y por Nacheli Jiménez, un texto muy valioso por la experiencia que comparte. Ambas impartieron en el curso Análisis de Imágenes Otras, que dio pie a la escritura de este texto, que además tiene, no por casualidad, la forma de una conversación. El libro acaba con una conversación. Y también es, bueno, un texto importante y entrañable porque fue de algún modo la huella o el rastro de la gran labor docente que desde los estudios de la visualidad indígena nos legó nuestra compañera Ana antes de su partida. Ana falleció antes de que el libro viera la luz. Me gustaría acabar la presentación leyendo el último párrafo de este artículo, que es también el último párrafo del libro, y que recoge términos que de algún modo definen el tipo de mirada curiosa, sensible, parcial, honesta, quizá poco ambiciosa, que se hilvana en los 5 bloques de esta publicación. Dicen Ana y Nacheli como conclusión. Cita. Hace falta una mirada más curiosa y sensible, que no busque una imposición de categorías analíticas que de entrada descalifique o genere algún tipo de violencia sobre los fenómenos y las personas. Se trata más bien de resaltar la agencia del sujeto cultural y la capacidad que tienen sus representaciones para configurar y reconfigurar la trama de relaciones de poder que produce la cultura misma. Estas miradas parciales, poco ambiciosas, pueden ser infinitamente más honestas y elocuentes que los intentos por entender, englobar y caracterizar al otro en su absoluta complejidad. Muchas gracias. Aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, Ryan. Yo creo que lograste el objetivo que planteabas como complicado, ¿no? Poder presentar y dejar el gusanito para ir y descargar el libro, conseguirlo y poder seguir explorándolo. Y de hecho te pediría, no sé si es posible, nos compartas, exacto, igual para que quede mientras platicamos, la página donde está disponible el libro, porque Ahora mismo no sé mis compañeras y mis compañeros, pero supongo que todos tenemos ganas de darle un ojito, ¿no? Bueno, si quieres, mientras, igual le voy dando la palabra a mis compañeras que están por aquí, empezando por Tania. Tania, te escuchamos. Hola, una disculpa por mi voz cavernosa, pero ando entrando tardíamente al COVID, entonces, por eso la facha y la cara, perdón. Bueno, yo ya descargué el libro cuando Real lo mencionó y me parece muy interesante. Conozco el trabajo de algunos de los colegas que están ahí, en particular el de Débora, con quien tuve gusto de estar en mi postdoc ahí en estéticas. Y me llama la atención y me parece muy interesante que se dirigen hacia fuentes que si bien han sido trabajadas, no han sido trabajadas desde estas miradas, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la moda, que siempre se va por una parte mucho más hacia la estética de las revistas para mujeres y de los semanarios para mujeres. Y bueno, no he leído el libro, estoy nada más elucubrando por todo esto que nos has comentado. Este asunto de las representaciones, que además en esta unidad, como bien dice nuestro nombre, es algo que nos preocupa mucho, y cómo se van construyendo y tejiendo desde las imágenes. Yo en particular trabajo desde el cine y me queda muy claro también por qué no hay artículos artículos relacionados al cine. Creo que también son aproximaciones desde diferentes planteamientos y cuestionamientos, y que tendemos a cuando hablamos de imagen, a pensar siempre en la imagen audiovisual, ¿no? Dejando el otro tipo de, las otras imágenes como una especie de ornamento dentro de los textos.
Entonces, pues nada, felicitarte, agradecerte y nada más. No puedo hablar mucho, entonces gracias. Gracias, Tania. Fíjate, no hay Gracias, Tania. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, adelante. No hay ningún artículo efectivamente dedicado exclusivamente a análisis, digamos, de producciones cinematográficas, pero bueno, varios de ellos tocan temas interesantes, bueno, temas relacionados. Me parece interesante destacar que justo el último de los artículos del penúltimo bloque, el de Nina Höschel, hace un análisis súper interesante de la producción de La Lucha Babún en este teatro que es un delirio en Los Ángeles, el Teatro Maya, explicando cómo justo La Lucha Babún surge de las películas de cine de luchadores de los años 60 y 70. Entonces hace bueno, un análisis interesante de la representación cinematográfica y su traducción, digamos, contemporánea a los eventos de lucha libre que están mezclados con cabaret y con bueno, otros géneros también inclasificables dentro de, digamos, de nuestro vocabulario artístico. Gracias, Tania. Muy bien. Sandra, te escuchamos. Gracias, Mario. Gracias, Rian. Que no conocía el libro. Ya también lo descargué. Así que bueno, le daré una mirada con cuidado y me encantaría que repitiéramos este encuentro pues más adelante, el próximo año, una vez que hayamos mirado un poco más el libro y pudiéramos platicarlo, discutirlo. Este mes es terrible para cualquiera que trabaje género y en general para cualquiera que tenga proyectos y los esté cerrando y esas cosas, entre el cierre de presupuesto, el 25N, informes y tal. Pero la verdad es que suena muy atractivo, como en el caso de Tania, que además, no me digas lo del COVID, todo el mundo está otra vez con COVID y me da como horror. Entonces sigamos cuidándonos y que te mejores pronto, Tania, aprovecho para decirlo. Y fíjate que a mí lo que me interesaría es ver un poco los diferentes tipos de imágenes que trabajan, que también son con diferentes orígenes y buscando mostrar cosas diversas, ¿no? No es lo mismo analizar un fenómeno performático como el de las luchas que una foto tomada al azar qué sé yo, en la salida de un juego de fútbol o no sé qué sea en Brasil, o quién sabe por qué van vestidos de esa manera los supuestos padres de esas criaturas, que suponemos que ahí hay esa relación. Eso me interesa mucho, cómo se analizan imágenes de tan diverso tipo desde un marco teórico que no es uno, sino que es una conjunción o una suma de marcos teóricos también muy diversos, no siempre coincidentes. Eso es lo que me gustaría que nos contaras un poco. Si hicieron un trabajo de seminario previo que dio origen a los artículos o simplemente hicieron una convocatoria con gente a la que ya conocían, como dijiste, o sea, que las unían lazos afectivos y de admiración y reconocimiento académico, evidentemente. Eso me interesa mucho. Y por otro lado, te quería comentar, Rian, que hay sobre todo por la parte pedagógica, hay un grupo que encabezado por una colega de la Universidad de Roma III, que se llama Susana Nani, que trabaja mucho sobre el tema de la memoria con estudiantes de máster en la universidad. La memoria a partir de las imágenes. Hizo un trabajo súper interesante durante la pandemia con las clases por Zoom. Tenía que darles memorias del Cono Sur, la memoria vinculada a las dictaduras y demás, y al mismo tiempo estos chavos están en contacto permanente con el tema de los migrantes que llegan sobre todo a Lampedusa, pero digamos a las costas italianas. Y entonces armó un espacio de reflexión a partir de imágenes, de testimonios, de un video que se puede ver que está en YouTube, que se llama algo de la sirena, y me acordé también por lo de la sirena y la Virgen de Guadalupe,
que es un videíto hecho por un cineasta italiano, pero que recupera una historia de los desaparecidos tirados al mar en la Argentina. En fin, pero creo que sería muy lindo que se conocieran, que se pusieran en contacto, o que por lo menos conocieras este trabajo y ella el tuyo, porque es desde distintas perspectivas, pero creo que tienen mucho en común. Y si para algo sirve, nada, hacer estas cosas sobre todo es para generar redes, ¿no? De diálogo, de intercambio. Entonces después te pasaría los datos y a ella le voy a pasar tu libro. Y bueno, y si podemos volver a platicar, Mario es aquí quien maneja maravillosamente invitaciones y agendas. Entonces quizás, Mario, por ahí de febrero o algo así, volver a vernos y platicar más sobre el trabajo concreto, ¿no? Que por lo menos a mí me interesa muchísimo y uso imágenes muchas veces en mis trabajos, y muchos de estos colegas que tú mencionas pues son o amigos o bibliografía o ambas cosas a la vez. Así que incluida tú misma y Débora. Muchas gracias, Rian. Gracias, Sandra. Qué gusto verte. Hace mucho que no nos veíamos. Pues bien, gracias por la referencia. Desde luego ya me lo ha apuntado Susana Nani, ¿verdad? Voy a buscar información y si me puedes poner en contacto con ella, pues te lo agradecería muchísimo. Sobre volver a vernos, volver a juntarnos, creo que sería una buenísima idea que lo pudiéramos hacer. Además, invitando también a Débora. Débora iba a estar también, pero bueno, en esto que dices, ¿no? 25 de ON, estamos todas vueltas locas con 300.000 presentaciones y bueno, se disculpó muchísimo por no poder estar aquí, pero creo que haciéndolo, bueno, para el año que viene podríamos tener a Débora y quizás tener también alguna de las autoras que participan y que puedan explicar un poco cómo dar respuesta a esto que planteabas, ¿no? Desde dónde se abordan las imágenes. Lo que yo podría decir, bueno, antes de contestarte a eso, también pensaba en algún momento en estéticas, hace ya algunos años, con Débora y con algunas otras colegas comentábamos que sería muy lindo pensar con ustedes en la UDIR algún seminario que uniera los trabajos que estamos haciendo, porque en realidad estamos, digamos, un poco alejados geográficamente, pero muy cerca en las investigaciones. Yo tuve la oportunidad también de conocer muchos de los trabajos que ustedes hacían cuando formé parte del consejo interno del instituto y bueno, pasaban muchas revisiones por allá y creo de verdad que sería, bueno, que es una pena que no tengamos un espacio, a lo mejor puede ser que nos inventemos para empezar a compartir cosas que a nosotras, hablo de Débora y de mí, nos interesaría mucho saber de los trabajos que ustedes realizan. Entonces a lo mejor, no sé, una invitación para que pensemos qué se nos ocurre el año que viene para hacer algo juntas. Y sobre el análisis de las imágenes, Sandra, pues bueno, bien lo sabes, son modos de hacer tan diversos que no hay manera de explicar, digamos, ni siquiera con un listado de aproximaciones a las diferentes disciplinas. Lo que sí es cierto es que, como bien decías, con los estudios o decía Tania sobre los estudios de la moda, etcétera, lo que une, digamos, todas las aportaciones de las autoras, los autores que participan en el libro, es ese interés por no quedarse, o no, ni siquiera partir del análisis en sí mismo de la imagen, sino de la producción de sentido que lo rodea y que a su vez performa, ¿no? En este sentido, pues en el caso específico de la imagen de Lorraine Leu, lo interesante no es tanto, bueno, fue una imagen que fue tomada por un fotógrafo, si no me equivoco, que trabaja en prensa en Brasil, pero que se hizo viral porque se difundió en redes sociales y aquello fue, bueno, pues ya se imaginan, despertó muchas discusiones. Lo interesante es entender cómo Lorraine agarra, digamos, la representación para explicarnos cómo a través de autoras en apariencia sí tan distantes como Saidilla Harman, que trabaja la literatura, la ficción especulativa y todo este mundo de producciones feministas postcoloniales tan interesantes, puede ser útil también para entender cómo funcionan, digamos, las representaciones y qué hacen las imágenes. Y también, de alguna manera, poner al menos las bases para pensar que hay otras formas de ver y otras formas de representar. Otras formas de ver, es decir, de leer lo que tenemos delante de nosotros, pero también otras formas de hacer aparecer y hacer sentido del mundo en el que vivimos. Y que no es algo por venir, o sea, es algo que ahí está. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos tener también las herramientas para
para analizar más allá, digamos, de los discursos más oficiales en los que nuestro ojo, por lo menos el mío como historiadora del arte, ha sido entrenado, ¿no? Eso diría. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Adrián. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, igual a ver si ahorita se animan mis compañeros. Rian, a mí me gustaría preguntarte si consideras que en el libro podemos encontrar pistas. Mira, ahora platicando con una colega, compañera de la ENES, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, bueno, pues como muchos espacios dentro de la universidad han aparecido, bueno, el año pasado y el antepasado, pues estas manifestaciones de morras, ¿no? Exigiendo cese a la violencia que las aqueja día con día, ¿no? Entonces, ha habido una serie de reuniones, pues justamente con integrantes de estos colectivos para pues trabajar el tema de las imágenes, ¿no? Digamos, estas expresiones, ¿no? Que sucedieron durante la toma de las instalaciones. Incluso, justamente con Marisa Velázquez Goitia, hace año y fracción, tuvimos la oportunidad de escucharla contándonos la experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? La pregunta entonces en concreto es si consideras que en el libro podemos tener pistas metodológicas sobre qué hacer con las imágenes, para este tipo de casos tan particulares, cómo trabajarlas, cómo crear un acervo, cómo estudiarlas, cómo analizarlas, porque bueno, finalmente la ENES es un espacio pues todavía podría decir, de reciente creación, si apelamos un poco a la historia de la universidad, pues debe ser de los centros educativos todavía más jóvenes, pero que pues con el paso de los años irán adquiriendo, ¿no? se presentarán otras expresiones, ¿no? Pero justo, o sea, cómo hacer para que no quede pasó, quedaron ahí algunos vestigios y luego ya nadie se acuerda, no sepan bien a bien, ¿no? Qué sucedía, ¿no? ¿Qué eran lo que se buscaba? Entonces, bueno, nada más preguntar si en el libro podemos encontrar pistas sobre trabajo de imágenes con este tipo de características. También a mí, yo un tipo de imagen, no sé si es propiamente latinoamericana, pero que disfruto mucho y que me gusta, pues no solo leerlo, sino también reflexionarlo, es el de los exvotos. Entonces, no sé si en el libro hay espacio o hay algún tipo de texto que aproxime un poquito como para tener un ojo un poco más ilustrado como para acercarse a este tipo de expresiones. Y bueno, quienes hemos coordinado alguna vez un libro, pues es una tarea titánica, la verdad, y de pronto un poco ingrata, pero bueno, ustedes lo hicieron súper bien. Y bueno, no sé si se quedan con ganas de editar o sacar un segundo volumen, pero si es el caso, y nos pueden platicar algo al respecto sobre qué les quedó, digamos, en el tintero que ojalá algún día puedan aterrizar. Sí, sí, gracias, Mario. Pues mira, sobre las pistas, yo creo que sí, que el libro da muchas pistas justo sobre cómo entender la potencia de la representación y la potencia de las imágenes, ¿no? Y cómo también, iba a decir desmitificar, pero creo que no es la palabra, cómo bajar los humos un poco de las representaciones relacionadas con la práctica artística contemporánea y entender que lo que las imágenes hacen es tan potente que nos tiene que llevar a abrir nuestro, digamos, campo de trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido, claro que da pistas, da muchas pistas. Es cierto que no hay en este libro ningún artículo dedicado a justo a las pintas de las morras o a las intervenciones que ha habido por parte de colectivas feministas a monumentos, digamos, del patrimonio histórico nacional. Pero hay, bueno, dos cosas. Primero, el artículo, por ejemplo, de Carolina Vanegas sí hace como una intervención muy interesante que nos ayuda a pensar
¿qué es eso del patrimonio? ¿Por qué fuera del patrimonio queda tanta gente? Entre ellas quedaríamos las morras, desde luego, quedarían las morras. Yo me incluyo en ellas, pero a lo mejor ya no soy tan ellas, pero bueno, en cualquier caso sí las mujeres feministas. Y además el libro, y ahí voy a dar la segunda pregunta sobre el segundo volumen, el libro dejó desde luego muchas cosas por hacer y también posibilitó muchas cosas que se están haciendo en la actualidad. Primero voy con las que se quedaron sin hacer. Se quedaron sin hacer, y está de manera explícita en el final de la introducción, o más bien sin incluir relatos o bueno, investigaciones que tuvieran que ver específicamente con el contexto centroamericano. Y esto tiene una explicación fundamental, y es que, bueno, a pesar de que nuestras redes de trabajo al final son amplias, porque no son solo la red de Débora y mía, son la de Débora y mía con todas las demás colegas que han intervenido en el libro y a las que les preguntamos. Y también, Sandra, se me olvidó decirte algo antes, no hicimos un seminario como tal, pero sí tallereamos los textos de manera colectiva. Enviábamos unos textos a otras, hicimos muchísimas lecturas, muchísimas correcciones, bueno, y anotaciones entre las compañeras para que al final esto surgiera. Y también hubo entre medias 2 viajes de investigación a Argentina, donde, porque muchas colegas son argentinas, donde bueno, pues pudimos reunirnos, explicar un poco cuál era la intención. Ellas también nos dieron pistas de lo que estaba pasando en el Cono Sur y de cómo contactar con otra gente. Entonces, bueno, en realidad sí hubo un proceso largo de saber a dónde podíamos llegar y de dónde podíamos llegar, que es lo que nos interesaba tener en esta compilación, ¿no? Aún así, Centroamérica fue un punto ciego. Desde luego no queremos para nada decir que no existan estudios de cultura visual, por supuesto que existirán, pero no tuvimos la posibilidad, digamos, de acceder a trabajos que pudieran estar en la compilación. También quedó, eso lo hizo mucho notar Débora, quedó pendiente un análisis de la producción visual de migrantes mexicanos en Canadá, de las comunidades, bueno, no solo mexicanos, latinas en Canadá, y también creo yo que habría sido interesante, pero imposible de abarcar, como tú bien dices, en un solo volumen, la producción de visualidades de las migraciones latinoamericanas en Europa. Yo estoy desde enero de sabático en España, en Valencia, y me parece que es, bueno, la segunda parte o la tercera o la cuarta, porque llevamos por muchas distintas, pero creo que eso también sería un trabajo interesante, pensar qué ocurre en Europa en este momento con la producción, digamos, y la representación visual de América Latina en este contexto. Y luego, de las cosas que quedaron por hacer pero que se están haciendo, podría decirte que justo este texto derivó, y esto es un trabajo, bueno, personal, en el sentido en el que me separé de Débora para hacerlo, pero me junté con otras muchas, en el que estamos trabajando justo las herencias culturales a partir de un análisis crítico de los estudios del patrimonio, pensando en cómo la despatriarcalización del patrimonio también nos puede llevar a entender por qué las pintas son importantes, porque los grafitis forman parte de la cultura visual contemporánea, y qué herramientas tenemos pues, para vivir con ellos, hacerlos sobrevivir de alguna manera y tener lecturas críticas un poquito más profundas que la queja por el ataque al patrimonio. Gracias. Gracias, Rian. Emiliano, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Rian Sares. Espero no estar un poquito descontextualizado porque me conecté algo tarde, pero estaba echando, vamos, un vistazo al libro, sobre todo a la parte que tú presentabas, que es la primera parte, y yo me iría un poco, digamos, mi pregunta estaría desde el otro extremo de lo que planteaba Mario, es decir, a la cuestión del cuidado de las imágenes y de las campañas que emplea la universidad. Esta campaña que tú muestras ahí, yo recuerdo haberla visto en los camiones, y lo que no sabía es que había aparecido en la portada de la Gaceta, lo cual me da un poco más de susto el asunto, ¿no? Por los elementos estéticos que tú subrayabas, y que considero que, como bien lo decías, fomentan una serie de prejuicios que son bastante desagradables, ¿no? Y mi pregunta va orientada a lo siguiente: ¿hasta dónde crees que pueda ser posible desde la propia institución lograr un equilibrio con, digamos, el manejo de las imágenes, con una perspectiva ética, con una curaduría quizá, ¿no?
no sé si utilizar el término adecuado, porque hablar de cuestiones adecuadas en estética, también esto creo que lo dejaste muy bien planteado, pues es bastante complejo, es decir, la fuerza que supone la imagen, pues nunca es controlable, y si la queremos controlar, normalmente nos puede salir el tiro por la culata, ¿no? ¿Qué se puede proponer para que la universidad tenga campañas que sean mucho más conscientes y más sensibles cuando se toman estos temas o se abordan estos temas? Muchas gracias, Emiliano. Sí, fíjate que la imagen, que de verdad nos perturbó, o sea, no es una excusa para abrir el libro, es algo que nos hizo como darle muchas vueltas, nos llevó a volver a esta lectura que decía de Martín Barberó, en el que el autor propone un desplazamiento que insisto, creo que es fundamental, ¿no? El desplazamiento que nos lleva a esa pregunta, bueno, que nos hacíamos o que se hacían los historiadores desde hace mucho tiempo, desde la historia social del arte, ¿no? De qué hacen las imágenes, qué producen las imágenes, a plantearnos qué hacemos nosotros con las imágenes. Nos pareció increíble que esta campaña, que estuvo en Gaceta UNAM, bueno, que nos acompañó y nos atravesó durante tantos meses, no hubiera generado, hasta donde sabemos, absolutamente nada. O sea, no pasó nada con la campaña. Nosotros hablábamos con colegas que también sentían, digamos, la misma perturbación que nosotras. Claramente no era digamos, un análisis de dos investigadoras que estaban empeñadas en sacar, digamos, la lectura antirracista de las imágenes que nos rodeaban. Claramente estaba hablándonos de una forma de representación como mínimo violenta, ¿no? Y no éramos las únicas que lo sentíamos así. Digamos, había mucha gente alrededor que compartía nuestra lectura y que nos ayudó también a entender algunas cosas que luego aparecen en el análisis en esta introducción. Pero lo interesante era no tanto entender cómo se había producido esta imagen, sino por qué no hacíamos nada con ella, por qué seguimos viéndola hasta que la campaña se acabó. Entonces, un poco tratando de contestar a tu respuesta, yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero yo siempre he tenido la sensación de que, bueno, ahora cada vez menos, gracias a lo mejor a esta cosa vertiginosa de las redes sociales y de la información digital a tope, pero siempre he tenido la sensación de que los asuntos de la imagen no eran muy tenidos en cuenta por, digamos, las autoridades no solo universitarias, sino en general, digamos, la gente que comunica desde niveles elevados en diferentes estructuras sociales, ¿no? Bueno, nosotros estamos cansadísimas, yo no sé si alguien más lo comparte, pero la gente que trabajamos desde pues, cercanos a movimientos políticos distintos, en mi caso específico los feminismos, y trabajamos con otras colegas y colegas varones también, un poco cansadas de oír que, bueno, que las que nos dedicamos a la imagen o al arte, en realidad lo que hacemos es decorar la revolución, que hay una cosa de la imagen que ayuda a que la crítica sea más linda, más comestible, más, no sé, que llegue mejor. A mí me parece que no, bueno, quizá hay un quiebre ahora mismo, sí, generacional, que no se estaba prestando tanta atención a la imagen como se habría debido. Y me parece, y a lo mejor me equivoco, que el problema está en hacer que estas campañas pasen directamente a manos de publicistas, ¿no? Donde tú le das, digamos, el eslogan y el dato y el contenido de lo que quieres y recibes a cambio una imagen, sin entender que esa producción va a tener unas consecuencias como las que estamos viendo, ¿no? A mí me parecería que, no sé, un punto de partida muy interesante, que además nos ayudaría a seguir conformándonos como comunidad universitaria, sería contar con los especialistas que tenemos en la casa, ¿no? Especialistas en el estudio de la imagen, ustedes en la UDIR, desde luego en estéticas, pero bueno, en otros lugares, en la Facultad de Filosofía y Letras, hay mucha gente que trabaja también producción visual, las morras que están trabajando con las pintas interviniendo en los muros, no sé, creo que se podría hacer un grupo de trabajo donde a lo mejor la resolución no fuera, digamos, de los investigadores de los cubículos, la resolución fuera así de un diseñador o un publicista o quien fuera, pero que atendiera, digamos, a las opiniones de la gente especializada, tanto por, digamos, estudios académicos como por la experiencia activista en la calle y en la toma de espacios, digamos, públicos. Gracias, Sandra. Te escuchamos. Gracias, Mario. Bueno, voy a hablar un poquito sobre esta imagen porque la furia que a mí me dio, tú dices incomodidad, yo estaba furiosa cuando la vi. Y ya existía la Coordinación para la Igualdad de Género. Entonces, hay que decir que ojalá lo hubiera hecho un publicista,
Yo creo que no, que la Dirección General de Comunicación Social de Rectoría tomaba decisiones así. Sí hay un cambio porque decidieron, por lo menos en algunos temas y los que tienen que ver con género, consultarnos. Y entonces ahora, no sé si se ha notado, pero yo pienso que sí, que en realidad las portadas, sobre todo en temas así complejos, han cambiado mucho. Pero sí me parece importante esta idea de, claro que es la propia comunidad la que tiene que decir, miren, eso no, así no, ni de chiste, ¿no? A mí me recuerda mucho, que tampoco nadie se lo ha dicho a la presidencia de la República, ni creo que nadie se lo diga, y si lo dicen no importa porque no sabemos si alguien lo va a escuchar, pero es la misma campaña, es el mismo tono llevado a la voz o a la palabra de la campaña que están haciendo ahora contra las drogas, ¿no? Esa voz tenebrosa que dice algo así como, no te acerques, estás cayendo en las garras de no sé qué demonio. Algo tan antiguo además y con tan poca búsqueda de empatía con la gente joven, en fin. Pero sí es cierto que, yo no sé si fue a partir de esa campaña o de alguna otra cosa, empezaron a pedirnos, por lo menos en la SIGU, mucho más apoyo y cambió quien edita la Gaceta. El editor de Gaceta es un periodista muy conocido desde hace un tiempo, o sea, conocido desde siempre, pero desde hace un tiempo es el editor, que es Juan Pablo Becerra Costa, o sea, que lleva toda la vida en los medios y se rodea de gente un poquito más sensible, tiendo a creer, aunque no estamos exentos de que por ahí se mande un error de esos garrafales. Pero me da la sensación que esa campaña, que fue muy chocante para tanta gente, como bien dices tú, Rian, y qué bueno, me encanta que empiecen con esa, porque lo que hay que hacer es mandar un ejemplar del libro a Comunicación Social de Rectoría y decirles, oigan, qué bueno que, si quieres, hay un papelito que diga, qué bueno que ya no estamos haciendo campañas como estas. Qué bueno que han cambiado un poco los enfoques. Pero me parece importantísimo, por un lado, hacer la crítica a eso y por otro lado, esta recuperación de la que hablaba Mario y en la que Marisa está trabajando tanto, pero sobre todo las propias chavas, las propias morras, en todos sus pliegos petitorios ponen no tocar los murales, no tocar los grafitis, o sea, con una conciencia muy aguda, muy profunda, de que ahí hay un mensaje importante y de que a lo mejor todo el mundo se olvida de qué traían los pliegos petitorios, pero no se van a olvidar de todo el desmadre porque ahí tienen el graffiti que se los recuerde, ¿no? Incluso, y esto pasó en la Facultad de Filosofía y Letras hace un par de semanas, 3, 4, no sé, cuando fue el tema de los baños y de todo el relajo con los baños, incluso hay enfrentamientos entre los distintos grupos de activistas por cuál es la pinta que debe quedar y me meto en tu propio graffiti y lo cambio, ¿no? Entonces, creo que da para muchísimo. La ENES fue uno de los primeros lugares, si no me equivoco, Mario, quizás ustedes lo tengan más claro, en que las chavas pidieron que se conservaran los grafitis y se respetó eso, aunque hay algunos brutales, ¿no? Y la UNAM tiene que aceptar que vas a tu oficina y dices la UNAM feminicida, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay como una transformación que nos hace ver a las generaciones mayores un poco a escuchar lo que las morras están diciendo y pidiendo y tomarlo de otra manera. Creo que la UDIR se va o se está poniendo de moda justo por eso, porque hay un reclamo de la comunidad estudiantil hacia el tema de las imágenes y las representaciones que pues en pocos espacios se están trabajando, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me encanta que hayan empezado con esa imagen patética, espantosa, clasista, de verdad de una violencia brutal. Y bueno, no es que no se haya hecho nada,
ahí está el primer capítulo de ustedes para demostrar que se está haciendo justo sobre eso, ¿no? Y que lo vea la gente. Hay que mandarles el libro, Rian, por favor, por favor. Sí, les pedimos permiso a Comunicación Social, ellos nos mandaron la propia imagen, o sea que no creo Sin saber para qué. no sé si pensaban que la íbamos a lavar, a lo mejor pensaron que dijeron, wow, qué campaña. ¡Qué interesante! La van a lavar muchísimo, no sé. Sí, pero es una buena idea, la mandaremos, Sandra. Sí, sí. Y felicidades, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, antes de cerrar el seminario, yo creo que sí, aprovecho la preinvitación que le extendió Sandra a Rian y también obviamente se la haremos llegar a Débora para platicar el próximo semestre. Ojalá haya oportunidad de hacerlo y tener, digamos, aterrizar en alguno o algunos de los textos del libro, ¿no? Rian, bueno, pues muchísimas gracias. Si nos permites, vamos en el sitio, en nuestra página web, cuando alojemos el seminario, vamos ahí a poner el enlace al libro para que lo puedan descargar quienes así lo quieran. Y bueno, nada, muchas gracias a las compañeras y compañeros del UDIR, también a las personas que nos acompañaron a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Y pues nada, de nueva cuenta, muchísimas gracias, Rian, y estaremos ahí en contacto. Gracias a ustedes. No se me va a olvidar esta invitación, ¿eh? Seguiremos. Muchas Bueno, gracias. bonita tarde y nos vemos Perfecto. en otro momento en el Seminario de Identidad, Cultura y Sociedad, un espacio desde la UDIR para imaginar nuevos mundos. Hasta pronto. Gracias.